Mis hermanos, es un gusto poder predicar la palabra en esta hora. Yo tengo este aparato, se llama celular. Le invito a que por favor lo saque, lo apague, lo queme, haga lo que quiera, que no suene, por favor. No vaya a sonar, ¿sí? Vamos a concentrarnos en el estudio de la palabra. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 16. Génesis capítulo 16, y hoy estaremos siguiendo el estudio de Génesis de los versículos 1 al 16, que comprende el contenido del capítulo. Vamos entonces a estudiar este pasaje y vamos a leerlo con el entendimiento, poniendo toda la comprensión, y antes de ello pidámosle al Señor que nos ilumine. Padre Celestial, este libro ha sido inspirado por ti, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, de manera que para entenderlo y comprenderlo necesitamos de Él, necesitamos de tu Espíritu. Nadie podría comprender las palabras de tu Escritura si no es a través de tu Espíritu, ni tampoco nadie, Señor, podría proclamar las verdades de este glorioso libro si no es a través de tu Santo y glorioso Espíritu. Así que te pido, Señor, que avives en nosotros el espíritu que has puesto en tus hijos, y aquellos, Señor, que no son conocidos por ti, en donde no mora el Espíritu, te ruego, Señor, hagas la obra para que comprendan esta palabra, comprendan tu sabiduría, oh Dios, tan necesaria para nuestras vidas. Queremos explorar tus escritos, Señor, porque nos urge, Señor, aprender de ellos para así serte agradables, oh Dios, sabiendo que podemos serlo a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendice este mensaje, Dios, bendice a todos los oyentes aquí presentes y bendíceme a mí, Señor, para poder corresponder con fidelidad a la exposición de esta tu palabra, y todos salgamos de aquí amplia y gloriosamente edificados para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, oh Padre Celestial, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el texto de la palabra de Dios en Génesis capítulo 16, versículos 1 al 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará.
Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El Señor bendiga su palabra. Quiero comenzar este estudio preguntándoles a todos, y también es una pregunta para mí, y es una pregunta tal vez un poco extraña, ¿no? ¿Qué tan fácil es seguir a un ídolo muerto? ¿Qué tan fácil es seguir a un ídolo muerto? ¿Fácil o difícil? Es muy fácil, sí, es muy fácil. Hay un primer ídolo muerto, se llama ser humano, somos nosotros. Si ustedes recuerdan un poco, y mirando Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Él, Cristo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Había una condición anterior en donde nos idolatrábamos a nosotros mismos, y curiosamente nos idolatrábamos en una condición de muerte. Estamos idolatrando a un muerto, que somos nosotros. Pero también la Biblia nos muestra cómo es fácil idolatrar, por ejemplo, esculturas o cosas. Dice Daniel 5, 22 y 23, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, viviste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Se siente identificado? Espero que no. De pronto con esto puede que nos identifiquemos más cuando el Señor dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O adoramos a las riquezas o adoramos a Dios. Ahora, ¿por qué vivimos conforme a lo que vemos? ¿Por qué vivimos conforme a lo que vemos? Porque cuando vemos algo, vemos seguridad allí, ¿cierto? Confianza, hay certeza, hay resultados. Cuando usted tiene plata y usted paga el recibo de la luz, entonces el resultado es que va a tener luz en su casa, ¿cierto? Y si no paga, entonces le cortan el servicio, no va a tener luz, no va a haber resultados, ¿cierto? Y por eso no vivimos confiados en el dinero si no lo tenemos. Pero si lo tenemos, hay una seguridad, hay una certeza, ¿cierto? Está allí el dinero con el cual puedo adquirir cosas. Entonces conocemos y por eso confiamos. Entonces está el contraste. No confiamos cuando no conocemos. Hay tres personajes muy populares en nuestra idiosincrasia colombiana: fulano, mengano y sutano. ¿Sí los conoce? ¿Los conoce? ¿Sí los conoce? ¿Los ha visto? Pero todos los mencionan, ¿cierto? Todos los mencionan, ¿sí? Y claro, no podríamos creer en esos hombres porque no sabemos quiénes son, ¿sí? Aunque sería terrible ponerle a un hijo zungano o algo así. Sería terrible, ¿cierto? Pero no podemos confiar en algo que no conocemos, ¿cierto? No podemos confiar en algo que no conocemos. ¿Y cuántos de nosotros podríamos afirmar con certeza que conocemos a Dios? ¿Cuántos de nosotros podríamos afirmar con certeza que conocemos a Dios? Porque si le conocemos, ¿por qué no confiar? Si le conocemos y no confiamos, eso es una lógica absurda. Eso no tiene sentido.
Usted conoce para que haya certeza, para que haya seguridad, para que obtenga resultados. De lo contrario, no confía. ¿Conocemos a Dios como para confiar en Él? ¿Realmente lo hemos experimentado? Y esa pregunta la quiero transmitir al texto. ¿Qué tanto conocía Sarai al Señor? ¿Y qué tanto conocía Agar al Señor? Esas preguntas son importantes porque de alguna manera nos vamos a identificar con estas personas allí y nos van a dejar ver conforme a su actitud, conforme a su posición, conforme a su condición, si conocen o no al Señor. Entonces, vamos a abordar el texto teniendo presente estos 3 puntos. Vamos a ver la posición de Sarai, cómo se desarrolla allí el perfil y el carácter de Sarai. Vamos a ver también la condición de Agar, qué aprendemos de Agar, qué nos muestra Agar y su condición. Y finalmente vamos a ver cómo hay un personaje allí que para muchos es muy inquietante, pero ciertamente Dios se está manifestando directamente a Agar y vamos a ver qué produce esa manifestación. Entonces, vamos a ver en primer lugar la posición de Sarai. ¿Qué nos dice el versículo 1 acerca de Sarai? Nos dice que era una mujer que no le daba hijos a Abraham, ¿sí? Era estéril, ¿sí? Era estéril, pero nos dice algo muy interesante. Tenía una sierva, y no cualquier sierva, una sierva egipcia. Entonces ya usted se estará imaginando, yo como israelita con Moisés, una sierva egipcia. Qué interesante. Nosotros acabamos de salir de ese pueblo y ahora se nos va a hablar de una sierva egipcia, ¿sí? Que se llama Agar. Y entonces el versículo 1 como que nos sirve de preámbulo para ver que Sarai ya está pensando una posible solución de cómo darle descendencia a su esposo. Hemos visto vez tras vez en estos mensajes que Dios le promete a Abraham una tierra, le promete una descendencia numerosa que habitaría en esa tierra y también que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Se requiere una descendencia. Hay una descendencia que se requiere para que habite esa tierra, pero hay una mujer estéril. Entonces, busquemos una solución. Y Sarai trae una solución bastante interesante porque definitivamente vimos en Génesis capítulo 15, versículo 4, cuando Abraham está allí en un diálogo con el Señor. Y dice el versículo 4 del capítulo 15 de Génesis que luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham tenía en mente a una persona de su casa, un heredero que se llama Eliezer. Tenía en mente a ese hombre que quizá Abraham pensando: este va a ser el que me heredará, este es que va a salir esa descendencia. Pero el Señor ratifica: no es este, es un hijo tuyo el que te heredará. Entonces Sarai dice: bueno, si va a ser un hijo de Abraham, entonces vamos a proponer una oferta. Yo tengo una sierva, yo no puedo dar a luz, pero mi sierva sí podría dar a luz, ¿cierto? Así que el versículo 2 nos muestra cómo Sarai ofrece a Agar, su sierva, y lo dice de una manera muy interesante. Ya ves, le dice Sarai a Abraham, y tiene como un tono como de reproche. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Y ese ruego parece mostrar que había una actitud y una posición de desesperación en Sarai, porque ¿cuántos años tenía ya Abraham ahí? ¿Cuánto tiempo ya había pasado desde que Dios le prometió una descendencia, una tierra? ¿Cuánto había pasado?
¿sí? Si miramos el versículo 3, dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. ¿A usted le han prometido algo? De pronto sí. Y ha esperado 10 años para que le cumplan esa promesa. Y dice: uy, 10 años. No, ayudemos a que el tiempo sea más corto. Sí, ayudemos. Entonces Sarai ofrece esa solución de dar a su sierva para que de ella surja la descendencia de Abraham. Y ciertamente tiene algo de sentido, porque si Abraham se llega a Agar, pues igual el hijo que tenga Agar de Abraham va a ser descendencia de él. Y entonces, muy curiosamente, Abraham no tiene problema. No se le ve reproche, no se le ve, y no lo digo propiamente por el acto sexual, pero no hay objeción alguna en Abraham. Es como si tranquilamente obedeciera la voz de su mujer. ¿No le recuerda eso algo por allá en Génesis capítulo 3? Ay, Señor, mujeres. No, para nada. Pero aquí hay un problema, y no propiamente solo de Sarai al proponer esa oferta a su esposo, sino que Abraham no tiene reparo, y dice el versículo 2 que se llega a él, ¿cierto? Dice: atendió Abraham el ruego de Sarai, y luego dice el versículo 4: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué habrá pensado Abraham? Parece que no pensó nada. Quizá él trajo a su mente la promesa de Dios de tener una descendencia, y vio la oferta de Sarai muy atractiva para que se diera esa descendencia. Y esto, mis hermanos, es muy importante, porque si nosotros vamos al Nuevo Testamento, Abraham se nos muestra como el padre de la fe, ¿cierto? Pero Génesis nos muestra que Dios es el Dios de pactos. Dios dio un pacto, ¿sí? Dios dio un pacto. Y por más que Abraham actúe pecaminosamente, porque aquí lo hizo, Dios mantiene vivo el pacto. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 15? Recordémoslo, versículos 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y como aprendimos en el mensaje pasado, estaban allí los animales. Era una práctica muy común para que unas personas pactaran allí, y las personas que pasaran por medio de los animales divididos, entonces se comprometían en ese pacto. Pero ¿quién fue el único que pasó por el medio de los animales? Dios. Dios reafirma el pacto, ¿sí? Y el declive espiritual de Abraham no deteriora el pacto con Dios. Pero volvamos a Sarai. Y preguntémonos: ¿realmente Sarai conocía a Dios? ¿Será que realmente lo conocía? Porque en el versículo 2 ella reconoce que Jehová la había hecho estéril. Pero ¿dónde queda la descendencia? ¿Será que así como Dios es soberano en no darle hijos, no es también soberano y poderoso para darle hijos aún a los 99 o 100 años? Entonces parecía que no lo conocía. Y vemos por lo menos unas 4 características en la actitud de Sarai. El versículo 1 nos muestra incertidumbre. Hay incertidumbre, hay duda. El versículo 2 nos muestra que Sarai tenía una mente muy terrenal. ¿Cómo vemos la mente terrenal de Sarai? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella.
¿Cuál fue la solución que propuso Sarai? La solución que tenía enfrente de sus ojos. Lo que ella veía, lo que tenía a su disposición. Eso es tener una mente terrenal. El versículo 5 también nos muestra que Sarai tenía orgullo en su corazón. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Se sentía herida, ¿cierto? Y ciertamente en el sentir de ella como mujer, porque una mujer que no dé a luz es terrible, sobre todo en el contexto judío, es terrible. Entonces ella se siente ofendida. ¿Cómo es que Dios le da a luz o le permite que conciba una mujer egipcia y no yo, Sarai, esposa de Abraham? Y aparte de todo me menosprecian por ser estéril. Entonces tenemos incertidumbre, tenemos una mente terrenal, tenemos orgullo y tenemos envidia. Y como dice al final el versículo 6, o mejor leamos el 6. Y respondió Abraham y Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Cómo se muestra la envidia allí de Sarai? Afligiendo a la que la menospreciaba. Y espero que usted no se identifique con eso. Envidiando y afligiendo a quienes nos menosprecian. Esa es Sarai. Esa es Sarai según este texto, según esta porción. Pero también hay otra persona, ¿cierto? Y hemos hablado de ella, y es Agar. ¿Cuál es la condición de Agar? ¿Qué nos muestra el texto acerca de Agar? Y es interesante que nos muestra de Agar dos perfiles. Un perfil antes de conocer al Señor y un perfil después de conocer al Señor. ¿Y cómo sabemos que no conocía al Señor? Bueno, si miramos el versículo 1 y versículo 3, dice que Sarai tenía una sierva llamada Agar, ¿cierto? Y el versículo 3 insiste, dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. ¿Sí? Ella era una sierva egipcia. Y si seguimos leyendo el texto, parece que no conocía al Señor. No estaba identificada con el Dios que llamó a Abraham y a su ama, es decir, a Sarai. No estaba identificada. El versículo 3 nos confirma que no solo pasó a ser sierva o no solo es sierva egipcia, sino ahora es mujer de Abraham. El versículo 4 nos dice que y él se llegó a ella, Agar, la cual concibió, quedó embarazada. Sarai no, fue Agar la que quedó embarazada. Y el versículo 4 también nos dice algo muy interesante: despreciaba a su señora. La despreciaba, la tenía por poco, se sentía superior por haber concebido. Y el versículo 6 nos muestra que ella huye de la presencia de su ama. Esa es Agar allá, antes de conocer al Señor. Allí con su ama, siendo afligida, embarazada, siendo ahora mujer de Abraham. Pero entonces ella huye. Ella huye, ¿cierto? Y dice el versículo 7 que el ángel de Jehová la halló junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Quién es ese ángel de Jehová? De hecho, si ustedes revisan todos los mensajes y si hacen una lectura consciente de Génesis, es la primera vez que aparece ese concepto, ángel de Jehová. Es un ángel, es un mensajero. Pero ese mensajero parece tener una característica especial. No parece ser cualquier mensajero, porque habla con una autoridad,
Habla de sus propias palabras. De hecho, el mismo ángel no dice, he sido enviado para decirte este mensaje, como por ejemplo Gabriel con María, sino que el ángel mismo se apropia de esas palabras diciendo, por ejemplo, en el versículo 9, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Esas son palabras de autoridad. Y entonces aquí, mis hermanos, es donde vemos que Agar está comenzando a conocer a Dios. Está comenzando a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque antes Agar era una sierva egipcia y ahora, y nos lo confirma el versículo 15, y ahora Agar es una sierva egipcia sumisa. Ahora está sometida a su ama. Y ya voy a hablar un poco más de eso. El versículo 15 también nos confirma que habiendo conocido al Señor sigue siendo mujer de Abraham. El versículo 15 nos dice que dio a luz a un hijo que se llamó o que se llama Ismael, ¿sí? Y el versículo 15 nos muestra que vuelve a su señora también. Volvió, así como el ángel se lo dijo en el versículo 9. Y los versículos 3 y 14 confirman una condición de Agar única que no tenía antes. Una condición maravillosa, una condición extraordinaria de Agar. Y es que ahora Agar es una adoradora de Dios. Antes no lo era. Ahora lo es. Es una adoradora de Dios. Versículos 3 y 14. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres un Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Esa es otra Agar. Es otra mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hay un cambio profundo en Agar? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, aquí es donde vemos la manifestación de Dios de una manera clara y evidente. Dios se aparece a Agar y le revela varias cosas de su persona, de lo que Dios es, de sus atributos. Nuevamente el versículo 9, el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahí le está mostrando que el Señor, o mejor que Jehová, que Dios es Señor. Le está dando un mandato. Y solo el Señor da mandatos. Vuélvete a tu señora. Sé sumisa a ella. El versículo 10 y 11 nos muestran que Jehová es poderoso. Versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de tu multitud, de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces ahí vemos a un Dios que es Señor, a un Dios que es poderoso porque da promesas que Él puede cumplir. Y también es un Dios que oye. Es un Dios que oye, un cuidado especial. Y los versículos 3 y 14, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres un Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y allí surgen preguntas. Pero antes de ir a esas preguntas, vemos que el texto nos está mostrando cómo Dios se le revela a Agar, se muestra Señor, se muestra poderoso, se muestra como un Dios que oye y como un Dios que ve. Y si todo eso caracteriza al Señor, ¿por qué en el versículo 8 le pregunta a Agar, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Será que es que el Señor no sabía la respuesta? Desconocía hacia dónde se dirigía y por qué Agar había salido
de la presencia de Sarai? Allí vemos que el Señor intencionalmente apela a la conciencia de Agar para buscar una respuesta. Busca una respuesta de Agar. ¿Y qué le responde? Huyo delante de Sarai, mi señora. La obtuvo. ¿Por qué Dios, y esta es una pregunta también muy interesante, por qué Dios promete a Agar una descendencia incontable como le fue prometido a Abraham? ¿No se ha hecho esa pregunta? Pero lo que me llama la atención es que el Señor le promete a Agar una descendencia, le promete una nación, ¿sí? Porque eso es lo que dice el versículo 12, pero no una bendición global. Y ahí hay una distinción diferente. Y más adelante en el capítulo 16 lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué Dios se manifiesta a Agar tan tangiblemente, tan directamente? Porque Agar no conocía al Dios de Abraham. No lo conocía. ¿Por qué el muchacho, y ustedes que saben hebreo me van a ayudar, por qué el muchacho que habría de nacer se llamaría Ismael? Yo soy. ¿Por qué habría de llamarse así? ¿Por qué el Dios de la Biblia, el Dios que se le manifiesta a Agar, es llamado el Roí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. Es un Dios que oye. Es un Dios que ve. Es un Dios que está observando todo y está oyendo todo y está atento al clamor de su pueblo. En este caso al clamor de una sierva. Y Agar queda sorprendida por continuar con vida, por haber experimentado a Dios y haberlo visto. Y hasta el momento el libro de Génesis, y esto es muy importante mis hermanos, hasta el momento el libro de Génesis nos ha mostrado cómo la referencia a una palabra que es viviente siempre está señalando a quiénes, a seres vivos como animales, como seres humanos, ¿cierto? Sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Pero aquí, Génesis capítulo 16, es la primera mención señalando a un Dios que es un ser vivo, a un Dios que vive, a un Dios que tiene vida en sí mismo, a un Dios que oye y a un Dios que ve. Y esto entonces genera en Agar un profundo sentimiento de adoración y de obediencia al Señor. En medio del desierto, el Dios vivo se manifestó a Agar, porque es un Dios que oye y es un Dios que ve. ¿Cómo sabemos que hay un Dios así? ¿Cómo sabemos que hay un Dios así? Dios es un Dios que oye. Dios es un Dios que ve. ¿Cómo sabemos que existe ese Dios que oye y que ve? Solo sabemos que existe un Dios así a través de un mismo Dios que se hizo hombre. Y ese es Jesucristo. Jesucristo es quien ha dado a conocer al Padre. Y muchos sabemos este pasaje en Juan capítulo 1, versículo 14 y 18. Y aquel verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es por quien tenemos conciencia que Dios es un Dios vivo, que Dios es el viviente que ve.
Por Jesucristo, por Cristo Jesús, podemos dejar atrás aquella ignorancia que nos mantiene cautivos, adorando ídolos muertos como nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo caminaremos por el mundo inconscientes de que Dios es real? Muchos son los que creen que Dios está solo en la iglesia, pero lo que no saben es que Dios está hastiado de sus pecados ocultos, porque es un Dios que ve. Aquí todos somos santos, pero en la casa se puede revelar el diablo que hay dentro y revelar realmente la condición de nuestro corazón, porque según Juan capítulo 8 versículo 44, nuestro padre es el diablo, si no es que no tenemos otra condición. Muchos son los que creen que Dios no está enterado de nada de lo que hacemos en casa, o en el trabajo, o en el transporte, o donde quiera que nos encontremos, porque no deja de ser un Dios vivo en la iglesia, pero muerto en la calle. ¿Cómo puede darme Dios hijos si me ha hecho estéril? Voy a dar a mi esclava para mostrar que Dios vive. Eso es absurdo. Eso es tonto. Y Agar, en su huida y necesidad, fue oída por Dios y la vio fuera de la casa de Abraham, a quien fue dado el pacto. Y si el Dios vivo se reveló a una esclava egipcia, ¿cuánto más a nosotros, quienes hemos clamado y suplicado por su perdón y reconciliación? Y en Cristo nuestro clamor tiene mucho más sentido, porque Él fue el que abrió los cielos para nosotros. Jesucristo, al morir y resucitar, nos acercó al Dios que ve, al Dios que oye, al Dios que es real. Quiero que busquen en sus Biblias este pasaje. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, compadecerse, gracias, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a ver esto más práctico. Agar, según Génesis, ¿cierto?, no tuvo reparo en huir de su señora por la aflicción a la cual era sometida. Pero el Dios que oye y el Dios que ve le dice que vuelva a su ama y que se someta. ¿Qué tan dispuestos estaríamos a obedecer ese mandato? ¿Qué tan dispuestos? Piénselo por un momento. Póngase los zapatos de Agar, que está siendo afligida, tanto que huyó. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a cumplir ese mandato? Si usted es un incrédulo que tiene a Dios vivo en la iglesia, pero muerto en el trabajo, jamás se va a someter. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Solo un verdadero creyente vive bajo una conciencia transformada de que Jesucristo lo ha hecho una nueva criatura, y así obedecer de manera natural a un Dios vivo. No se engañe, por favor. No transmita eso al mundo, de que Dios está vivo aquí y muerto afuera. Agar nos muestra cómo vio sus afectos transformados hacia un Dios, porque conoció, experimentó a un Dios vivo, que oye, que ve, con todo y siendo una sierva egipcia. ¿Cómo? Y esta pregunta es sumamente importante. ¿Cómo poder experimentar esa transformación real en nuestra vida? De manera que ya no sirvamos a los ídolos muertos y nos volvamos al Dios vivo. ¿Cómo? Ese cómo es importante. Y ese cómo es que usted no tiene que hacer nada. Solo creer en la sola suficiente obra de Jesucristo, que nos rescata de la esclavitud, de manera que podamos apreciar vívidamente al Dios que oye y al Dios que ve. ¿Les gustan las historias? Quiero contarles una historia. Se cuenta que antiguamente había un valiente capitán cuya bandera estaba casi siempre en la primera línea de batalla. Su espada era temida por sus enemigos, porque era el heraldo de la matanza y la victoria. Todo el mundo le temía esa espada. Su rey entonces le pidió una vez que le mostrara su espada, y el rey tomó la espada con cuidado y la examinó y la devolvió con el siguiente mensaje: no veo nada maravilloso en esta espada. No puedo entender por qué un hombre le puede tener tanto miedo. El capitán entonces envió la respuesta: Vuestra Majestad, se ha dignado examinar la espada, pero no le envié el brazo que la maneja. Si hubiera examinado ese brazo y el corazón que dirige al brazo, habría entendido el misterio. ¿Quién podrá tener temor de Dios? ¿Quién podrá tener temor de Dios? Los que han creído en el brazo poderoso de Jehová, porque Él es quien ha revelado al Dios vivo que oye y que ve, y su nombre es Jesucristo. Solo hay plena seguridad, confianza y certeza absolutas en Dios cuando creemos en aquel que lo ha revelado. Y espero que todos aquí hayamos experimentado al Dios que oye y al Dios que ve. Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, líbranos, oh Dios, en tu gracia, de nuestros pecados ocultos, porque podemos estar engañados, oh Dios, de creer que te pertenecemos, sabiendo que tus hijos revelan una actitud adoradora en todo tiempo y en todo lugar. Dios, gracias.
porque tú eres un Dios vivo, un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que trasciende los cielos y está observando todo en todo lugar y en todo tiempo. Tú eres ese Dios que nos ve. Tú eres el Roí, el Dios que está presente en todo lugar y nos ve. Y te alabamos, oh Dios, porque por Jesucristo podemos vivir conscientes de que tú eres un Dios que está allí presente. Gracias por Jesucristo, oh Dios, porque por Él eres un Dios que oye también, que acude al clamor de tu pueblo. Gracias por ello, oh Señor. Alabado seas, Padre, y te pido que nos hagas adoptar una actitud de adoración, porque te conocemos, porque sabemos quién eres, porque creemos en Jesucristo, quien te ha revelado, oh Padre. Te lo pido, oh Dios, te lo pedimos, en tu nombre glorioso. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Recuerden los hermanos miembros que los esperamos aquí al frente para las fotografías. Los que se vayan a tomar hoy la fotografía, por favor.